Antes de la era moderna como la conocemos, y quizás mucho tiempo antes de que se conociera este apellido, la familia Rockefeller ha manejado y controlado casi todo, por no decir todo. Y hoy en día, aunque su nombre no se escucha en los medios a diario, ellos siguen manejando gran parte del sistema en las sombras. Algunos creen que pertenecen a un linaje reptiliano, al igual que otras grandes familias en el mundo. Hoy en Historias y Misterios, revelaremos algunos de los secretos ocultos de la familia Rockefeller. Bienvenidos a Historias y Misterios. La familia Rockefeller es uno de los 13 linajes que gobiernan el mundo desde la sombra. Y aunque su procedencia se remonta a la región de Renania en Alemania, sus orígenes provienen de una línea de judíos sefarditas. John Rockefeller fue el responsable del alzamiento del gran imperio de la familia. Iniciado a finales del siglo XIX, basado en extorsiones y otras prácticas deshonestas y criminales. Consiguiendo que la Standard Oil se convirtiera en la empresa monopolizadora del petróleo en Estados Unidos y con los años llegaría a suministrar petróleo y sus derivados a más de 100 países, a través de 300 subsidiarias. Pero el negocio de los Rockefeller no se limitaría al petróleo, su actividad empresarial y banquera a nivel internacional hizo que la familia Rockefeller se enriqueciera aún más. No tuvo escrúpulos a la hora de financiar a ambos bandos en los grandes conflictos mundiales de 1914 y 1939, obteniendo un gran beneficio de las dos partes. Así que en la actualidad, su fortuna es imposible de calcular, ya que los registros relacionados con el patrimonio neto de la familia y de sus miembros están vetados, cerrados a cualquier tipo de investigación. No se verá nunca a ningún miembro de la familia Rockefeller o cualquier otra familia de poder en la lista Forbes de millonarios, porque sencillamente se las han arreglado para pasar desapercibidos. Bill Gates, Elon Musk o Jeff Bezos son solo monigotes que desvían la atención de estas familias a las que nadie pide responsabilidades porque parecen no existir. Se dice que John Rockefeller se especializó en operar a través de otros y actualmente la familia sigue en esta misma línea, teniendo en nómina agentes infiltrados en la competencia, en la política y en los medios de comunicación, incluyendo también el área de la energía, la religión y la educación. Al parecer durante mucho tiempo, la gente no se ha dado cuenta de lo poderosa que se ha hecho esta familia, que siempre ha aparentado luchar contra empresas rivales. Pero la verdad es que eran realmente de su propiedad. Su red de tentáculos pretendía abarcar absolutamente todo, y uno de los instrumentos que contribuyó a este fin fue la Fundación Rockefeller. Por un lado, ayudaría a poner en marcha la estrategia de lavado de imagen y del propio John Rockefeller, el que consideraban un despiadado tirano. Posiblemente en esa época, era el hombre más odiado de los Estados Unidos. Esto los llevó a contratar a Avi Lee, el publicista más prestigioso de entonces, y gracias a él, Rockefeller consiguió aparentar ser un filántropo que promueve el bienestar de la humanidad en todo el mundo, como así dice el lema de la fundación. Pero por otro lado, consiguió el control de una organización con reservas ilimitadas de dinero, tanto privado como estatal, para financiaciones a la carta. Según el criterio de una cúpula que tenía su propia agenda, la fundación se convirtió en un lugar libre de impuestos, donde se podían hacer operaciones de capital de compraventa, adquisición de bienes y valores, y todo ello sin pagar nada. Además, es un fondo que se multiplica indefinidamente, es decir, John Rockefeller regalaba dinero a las fundaciones y ONG que estaban bajo su control, y luego esas organizaciones gastaban el dinero de tal forma que aumentaban aún más el poder y las ganancias del imperio Rockefeller. Pero las actividades económicas de la fundación no solo están destinadas a preservar el imperio económico de la familia Rockefeller, también se busca un control social y político dentro de una agenda ya no tan secreta. Como vemos, las financiaciones de la Fundación Rockefeller abarcan muchos ámbitos, pero el largo historial de actuaciones demuestra que esas actividades no han sido para el bien común, ya que ha financiado programas de eugenesia y limpieza étnica por todo el mundo, entre otras actividades bastante cuestionables. De hecho, en 1932 la Fundación Rockefeller financió al Dr. Ernst Rudin, que se convirtió en el presidente de la Federación Mundial de Eugenesia.
Pero lo más grave de todo es que la familia Rockefeller está metida de lleno en el gobierno de Estados Unidos desde comienzos del siglo XX y es de imaginar que también en otros países, que comparte con las demás familias de poder. El golpe de efecto más importante para controlar el gobierno de Estados Unidos fue la creación de la Reserva Federal, aprobada el 23 de diciembre de 1913, aprovechando la ausencia de la mayoría de los congresistas por las fiestas de Navidad. Por lo que la Reserva Federal acabó en manos de grupos de poder privados que imprimían dinero a su voluntad, haciendo préstamos al propio Estado y endeudando cada vez más a la población, consiguieron el control total sobre el dinero y de casi todos los políticos. Por lo que el gobierno acabó totalmente comprado. De hecho, agencias gubernamentales, como el FBI o la CIA, son algunos de los brazos ejecutores de la familia. La CIA fue creada y dirigida por un pariente de la familia Rockefeller, Allen Dulles, y la misma familia participó en la creación del FBI. Por esa razón, sus miembros son completamente intocables, porque controlan todos los ámbitos del gobierno, pueden cometer y de hecho cometen los mayores crímenes porque nadie tiene el poder de ir contra ellos. Para implementar aún más su despiadada agenda dentro de Estados Unidos e incluso extender su poder a nivel internacional, la familia Rockefeller creó el CFR, o Consejo de Relaciones, un grupo selecto, al que solo se accede por invitación. Y está integrado por los líderes más influyentes de las finanzas, política, derecho, comercio, medios de comunicación y miembros de otras importantes fundaciones. Durante décadas, los miembros de esta élite han ocupado puestos importantes en el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa, Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría de Estado, Congreso y en la Corte Judicial Suprema. Las fundaciones afiliadas a CFR son The Carnegie Foundation, The Ford Foundation, The Heritage Foundation y Rockefeller Brothers Foundation. Todas ellas financian muchos de los programas de la ONU, por lo que su presencia internacional está asegurada. El CFR y su programa solo tiene un objetivo: unir todas las naciones en una sola, creando así un único gobierno mundial. Es fácil imaginar quiénes tendrían el poder de controlarlo. Los Rockefeller han conseguido introducirse en los gobiernos de casi todos los países, incluyendo Rusia o China, donde tienen activos muy fuertes con los que consiguen inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro, según les convenga. ¿Acaso no es demasiado evidente que no importa nada quién ocupe la presidencia de un país, porque siempre estará al servicio de una agenda que no beneficia al pueblo? El sistema está completamente corrupto, porque el resultado de unas elecciones será el que ellos quieran. Absolutamente todo lo que ocurre a nivel mundial está dirigido por este tipo de familias. ¿Acaso somos tan ingenuos para creer que lo ocurrido en estos últimos años nada tiene que ver con los Rockefeller y demás familias? Todos los acontecimientos están orientados hacia una única idea: el control del ser humano. No les bastaba con controlar los conflictos bélicos, la economía, la alimentación, la salud, la religión y demás, también quieren nuestra mente. En el encuentro del Club Bilderberg de 1991, en Baden-Baden, Alemania, David Rockefeller pronunció estas palabras: Estamos agradecidos con el Washington Post, el New York Times, la revista Time y otras grandes publicaciones cuyos directores han asistido a nuestras reuniones y han respetado sus promesas de discreción durante casi 40 años. Hubiera sido imposible para nosotros desarrollar nuestro plan para el mundo si hubiéramos estado sujetos a la opinión pública durante esos años, pero el mundo es más sofisticado y está preparado para marchar hacia un gobierno mundial. Algunos incluso creen que nosotros, la familia Rockefeller, somos parte de una camarilla secreta que trabaja en contra de los mejores intereses de los Estados Unidos, caracterizando a mi familia y a mí como internacionalistas y conspirando con otros en todo el mundo para construir una estructura política y económica mundial integrada, un mundo, por así decirlo. Si ese es el cargo, soy culpable y estoy orgulloso de ello. Actualmente, ya no ocultan sus planes y los presidentes de los diferentes países claman al unísono por un Estado mundial único. La cara de los Rockefeller, que se conoce hoy en día al público, su origen y su actualidad.
A día de hoy, ningún miembro de la familia destaca por su papel como empresario o inversor. El éxito de la dinastía se debe, en su mayor parte, al primer John Davison Rockefeller. Aunque sus orígenes se remontan a la región alemana de Renania, nació a mediados del siglo XIX en Nueva York y levantó su imperio de la nada. Lo que cobraba como contable lo invertía en la bolsa de Nueva York. Después, lo apostó todo al sector cafetero. Tuvo éxito y lo que ganó lo destinó a fundar su propia empresa en el pujante sector del petróleo. No exento de polémica y utilizando tácticas que más tarde serían prohibidas, como colusión de precios o bloqueo a la distribución de sus competidores para ahogarlos financieramente, logró hacerse con la mayoría de las refinerías del país hasta controlar 90% de la producción de petróleo en Estados Unidos. Nació entonces la Standard Oil Trust, la mayor petrolera del país y, posiblemente, del mundo. Gracias a eso, Rockefeller se convirtió en el hombre más rico del planeta, desplazando por aquel entonces a los Rothschild, la familia europea que gobernaba el mundo a través de la banca. A precios de hoy, su fortuna llegó a estar valorada en más de $600.000 millones americanos, más del doble de lo que hoy posee Elon Musk, la persona más rica del mundo, y prácticamente lo mismo que Musk, Jeff Bezos y Bill Gates juntos. Y para asegurarse de que su patrimonio sobreviviera a las próximas generaciones, no dudó a la hora de prácticamente desheredar a sus 5 hijas y traspasárselo todo a su único hijo, John Davison Rockefeller Jr. Para entonces, Standard Oil había crecido tanto que se dividió en 30 sociedades, entre ellas algunas que han llegado al siglo XXI, como ExxonMobil y Chevron, 2 de las petroleras más grandes del mundo. Su hijo se dedicó al sector de la banca y las inversiones, pero tras varios escándalos relacionados con sobornos a senadores, además de la mala prensa que ya arrastraba su padre, finalmente dimitió de todos sus cargos y se dedicó a limpiar el apellido Rockefeller a través de la filantropía, idea que heredó de su madre, Laura Celestia Spelman. A medida que su marido levantaba un imperio a costa de la reputación familiar, ella dedicaba en personas, recursos a causas benéficas. Fue una conocida activista a favor de la abolición de la esclavitud. Su hijo siguió sus pasos y tuvo éxito con sus proyectos filantrópicos. Su nuera, Abigail Green Aldrich Rockefeller, fue clave como impulsora del Museo de Arte Moderno de Nueva York, MoMA. Más allá de sacar brillo al apellido de la familia, Junior también sentó las bases de los protocolos familiares para las siguientes generaciones. Tercera y cuarta generación. Gracias a eso, sus 6 hijos, 5 hombres y una mujer, heredaron su legado. A esta etapa al frente de los negocios de los Rockefeller se la conoce como la era de los 6. Aunque en este grupo había un John Davison Rockefeller III, quien realmente se convirtió en el patriarca fue Lawrence, un genio de las finanzas que gestionó la fortuna familiar y, a través de la constitución de una gestora de capital riesgo, apostó por compañías como Apple o Intel. Mientras, su hermano Nelson ascendía hasta la vicepresidencia de Estados Unidos y Winthrop se convertía en gobernador de Arkansas. La tercera generación brilló con luz propia. David Rockefeller, fallecido en 2017, fue el último de los hermanos en fallecer. Además de presidir JP Morgan Chase, también se centró en mantener a salvo el legado familiar, organizando anualmente reuniones de todos los herederos, cada vez más desperdigados, pero siempre unidos a través de los fideicomisos. Pese a esta época dorada, y con semejante exposición pública, los Rockefeller volvieron a ser el centro de innumerables polémicas, salvo Abby Rockefeller, que se mantuvo alejada de los focos y se centró en diferentes proyectos benéficos. Especialmente convulsa, fue la vida de quien fuera vicepresidente de Estados Unidos, Nelson Rockefeller. Su popularidad tocó suelo tras ordenar al ejército que asaltara por la fuerza la prisión estatal de Attica, donde se había producido un motín. La acción costó la vida de varios de los rehenes. Pero la verdadera polémica llegó tras su muerte. La familia informó de que había sufrido un infarto mientras trabajaba, pero la verdad no tardó en salir a la luz, falleció mientras mantenía relaciones íntimas con su secretaria. Ante el temor a que se descubriera la relación, la joven de 27 años tardó mucho en alertar de lo sucedido y los servicios médicos no pudieron reanimar al político.
Desde que la cuarta generación se hizo con las riendas de los fideicomisos en la conocida como era de los primos, la familia ha optado, salvo excepciones, por una total opacidad y discreción que solo dejan de lado para abanderar causas benéficas. Los Rockefeller del siglo XXI no alardean de poder, solo hablan de filantropía. La última joya de la corona. Desde gestoras de capital de riesgo hasta centros de investigación contra el cáncer. El apellido Rockefeller da nombre a institutos, escuelas, fundaciones, parques y jardines. Pero si hay un activo emblemático es el Centro Rockefeller, en torno al que se ha edificado la principal zona de negocios y oficinas de Nueva York. Ocupa 3 manzanas enteras entre la Quinta y la Sexta Avenida, epicentro comercial de la Gran Manzana, y cuenta con 19 edificios de uso comercial, incluyendo varios rascacielos. Promovido hace más de un siglo por los Rockefeller, invirtieron en su desarrollo a compañías como General Electric, NBC, HSBC, General Motors, JP Morgan Chase y evidentemente, las petroleras propiedad de la familia, como ExxonMobil y Chevron. Al igual que ha ocurrido con el resto de históricos de la dinastía, los Rockefeller ya no son dueños del complejo. El actual propietario es el magnate Jerry Spear, que lo adquirió en el año 2000 por $1.850 millones americanos. Bueno, o esto es lo que se cree. No participemos en la gran maquinaria globalista, dejemos de alimentarla con nuestro tiempo y esfuerzo, emprendamos acciones encaminadas a la creación de otros modelos, en los que se nos permita un desarrollo integral del ser humano. Hay que reclamar lo que se nos ha negado desde que nacimos y nos pertenece por derecho natural, como seres vivientes de este planeta. Nuestra libertad. Sin dudas, vivimos tiempos de cambio, el engaño y la mentira han sido descubiertos y ya no tienen cabida en nuestra sociedad. Un grupo pequeño de personas mantienen el control y las riendas de este mundo, y no para el beneficio de la población mundial, sino para el beneficio de ellos mismos. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Espero que nos sigas y actives las notificaciones. Regálame un like y hasta un próximo video en Historias y Misterios.